sueños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Ciudadano. Soy Julio Valdivieso y estamos a través de la señal del canal 21 y 19. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental. Esta noche quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el criminólogo Ricardo Sosa. Recuerden, tenemos a su disposición el número de WhatsApp 78696982 para que usted nos envíe sus preguntas, su comentario y en la medida de las posibilidades nuestro invitado pueda responder. Quiero poner en contexto antes de que veamos la nota introductoria que esta es una continuación de lo que vimos el programa anterior en el cual Ricardo nos ilustra de cómo se enfoca el suicidio en el país. Vamos a ver en la nota introductoria cuál es la visión, cómo vamos a estructurar en estas tres partes del programa lo que se nos toca abordar con respecto al tema del suicidio. En El Salvador, el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública urgente que requiere la atención y el esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Las cifras recientes muestran que durante los primeros 6 meses del 2024, las mujeres han representado la mayor cantidad de casos de suicidios, un cambio alarmante en comparación con años anteriores en los que los hombres eran mayoritariamente afectados. La pandemia de COVID-19 agudizó los problemas de salud mental, aumentando la necesidad de apoyo psicológico y redes de apoyo social. El estrés postraumático, la crisis económica y el aislamiento social han contribuido significativamente a la situación actual. El Ministerio de Salud de El Salvador está trabajando en la transformación integral de la atención de la salud mental, ofreciendo apoyo profesional las 24 horas del día a través de la línea telefónica 131. La prevención del suicidio es una responsabilidad compartida y requiere un esfuerzo colectivo para hacer frente a esta crisis de salud pública. Para analizar estos y otros temas, no se pierda la entrevista de Pulso Ciudadano conducida por Julio Valdivieso. Le informó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por esa introducción. Ricardo, el suicidio es una especie, dijéramos, de lo que es el contexto de la salud mental. Primero quisiera que nos despejáramos en el contexto mundial. La salud mental representa, dijéramos, y de hecho así lo tocamos en el programa pasado, y de manera específica en el país, ¿cómo estamos? ¿Seguimos los mismos patrones, los mismos estándares? ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, buenas noches, licenciado Valdivieso. Quiero agradecerle la invitación, un fraterno saludo para todos los televidentes y cibernautas. Agradecer a Grupo Megavisión por esta continuidad de esta temática que para usted como director de entrevistas y de los noticieros ha sido una prioridad. También agradecer a la presidencia de este grupo empresarial por posicionar este tema de la salud mental de la manera como lo están haciendo, profesional, con varios enfoques, y por supuesto que yo estoy más que agradecido que me permita venir a exponer algunas ideas y reflexiones para mejorar la salud mental. En cuanto a su pregunta, la situación de la salud mental es un aspecto de problemática mundial, es un problema de salud mental y de salud pública. Y por supuesto que los organismos como la OMS, la OPS, han fallado en sus estimaciones para reducir la cantidad de suicidios en el mundo. De hecho, antes, previo a la pandemia por el COVID-19, se tenía una meta de disminuir el 10% como mínimo la cantidad de suicidios a nivel de los 5 continentes, lo cual no se cumplió, no se logró, y luego, posterior a la pandemia, al confinamiento, los datos que tenemos a través de las cifras actualizadas en la Red Mundial de Suicidólogos es que el problema se ha incrementado y no solo tenemos mayores casos de suicidio, sino que el tiempo
se ha reducido. Previo a la pandemia se establecía que cada 40 segundos una persona tomaba la decisión de quitarse la vida. Ahora, cada 30 segundos tenemos registros que está sucediendo. Por lo tanto, este día, licenciado Valdivieso, cuando nuestro reloj marque las 0 horas, aproximadamente 3.000 personas se habrán quitado la vida en todo el mundo. ¿Qué representa, Ricardo, dijéramos, el suicidio en una sociedad? Bueno, representa un rostro que no se quiere abordar, que es muy difícil de manejar, porque los griegos, los romanos y los estoicos, al principio de estas grandes civilizaciones, glorificaron el suicidio y pensaban que era una transición, un momento en el cual había un paso y que esta persona de alguna manera pasaba a un estatus diferente y se llegó a glorificar el suicidio. Lo expusieron como una manera de superar la vida, de superar los problemas, y esto le hizo mucho daño al mundo, a las diferentes sociedades, porque incluso se llegó a criminalizar el suicidio. Hay países en este momento que el suicidio lo persiguen penalmente a sus familiares. Eso es una de las consecuencias de lo que generaron estas sociedades al brindarle un enfoque inadecuado. Y también recordemos que a lo largo de la historia y en la presente década, en el presente año, tenemos casos de suicidios de figuras, de personalidades, de artistas, de grandes pensadores que tomaron la decisión de quitarse la vida, y luego un efecto que nosotros estudiamos desde la criminología es la conducta por imitación. Eso lo iba a decir porque cuando uno lee algún libro de un gran escritor como es Vargas Vila, viene y te dice que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. ¿Esa es una conducta para incitar a una persona que está viviendo un momento complicado en su vida? ¿Puede inducirlo? Bueno, así como estamos viendo en la pantalla, producción nos está estableciendo algunas personalidades, algunas figuras como Marilyn Monroe, que tomó la decisión de quitarse la vida, y más recientemente este artista que también estaba en su época de oro, ¿verdad?, en Hollywood y en otras producciones de cable y cinematográficas, pero aún así él tomó la decisión de quitarse la vida. Lo que sucede, licenciado Valdivieso, es de que hay que establecer de que cuando existen figuras públicas de cualquier nivel en una sociedad tienen una influencia, y por eso de ahí se deriva la palabra influencer para las personas que desarrollan esta labor en las multiplataformas de redes sociales. Hay personas como el escritor que usted menciona, que desde el estudio criminológico, victimológico y desde la suicidología, son frases y son actitudes de parasuicidio, como que una persona en este momento conduzca en sentido contrario en una de las principales calles o avenidas de nuestra ciudad, es una conducta parasuicida. Y finalmente yo siempre trato de dar seguimiento a ese tipo de frases, a ese tipo de pensamientos, y encontramos que la muerte que tuvieron estas personas no fue la más esperada, y muchos de ellos terminaron quitándose la vida. Ricardo, a nivel mundial, ¿qué segmentos de la sociedad, dijéramos, se ven más propensos? Es decir, hombres, mujeres, niños, adolescentes. ¿Qué segmento a nivel mundial se ven más propensos a tomar una decisión como esta? ¿Y cómo lo podemos confrontar con nuestro país si esos parámetros a nivel mundial siguen los mismos en el país? El suicidio a nivel mundial afecta mayoritariamente a los hombres. El suicidio a nivel mundial tiene rostro de hombre, y es una problemática que hay que abordarla de la manera más conveniente, porque prácticamente tiene una vinculación con el machismo, con la conducta machista. A nivel mundial, el 80% aproximadamente de todos los suicidios son hombres, y entre el 15 y el 20% va a depender del país, serán mujeres. Por lo tanto, usted puede ver la diferencia, y lo que encontramos en América Latina,
en nuestra microrregión de Centroamérica y el Caribe es un incremento en los suicidios en la mujer que pueden llegar al 20 o 25% del total de los registros de un país y el equivalente a un 80-85% que son hombres. ¿Es menos débil el hombre que la mujer en esto? Lo que sucede, licenciado Valdivieso, es que a través de los estudios hemos encontrado que el suicidio no se trata ni de valentía ni de cobardía. Si nosotros hiciéramos una encuesta acá con todo el equipo que está en las cámaras, en el máster, en producción, le aseguro que 50% dirían que la persona fue cobarde y el 50% aproximadamente que fue valiente. Pero lo que se ha descubierto a través de todo el estudio de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas, es que prácticamente esta persona tenía un alto sufrimiento, en el cual no encontró la ayuda, no encontró la red de apoyo y esta persona no está procesando bien sus ideas, sus pensamientos, sus emociones y le lleva a pensar no que quería matarse, sino que quería parar o eliminar el sufrimiento. ¿Existe el concepto de lo que ustedes los profesionales llaman la idea suicida? Por supuesto, la idea suicida es la que más destaca a nivel de los 5 continentes. Este día en el mundo, si ocurrieron o van a ocurrir más de 3,000 suicidios, se estima que un 20% fue las personas que lo pensaron, pero que no lo ejecutaron. Esto, prácticamente esta proporción es una regla, una norma que se cumple principalmente en nuestros países en América Latina. Por cada suicidio consumado hay 20 ideas, hay 20 suicidios no consumados o fallidos por algún motivo. Y esos motivos por los cuales esta persona no logra concretizar esa representación, esa idea que tuvo de quitarse la vida, ¿han podido ustedes determinar las causas por cuál se detiene? Hay muchas variables, licenciado Valdivieso. El suicidio es multicausal. No podemos atribuir a una sola causa, como también el abordaje de las posibles soluciones tampoco es en una sola dirección. Hay personas que toman la decisión de quitarse la vida de acuerdo a su plan. Después de la idea suicida, llega el momento en que la persona planea, hace el plan para quitarse la vida. La idea, como usted me lo pregunta, es cuando yo considero que ese sufrimiento o esa situación ya no tiene salida. Entonces viene la idea y dice, lo mejor es que yo me quite la vida o que me mate, en buen lenguaje entendible. El tiempo que va a pasar entre la idea y la planificación es muy variable. Pueden pasar horas, pueden pasar días, pueden pasar semanas o pueden pasar meses. Cuando la persona ya tiene el plan, es que tiene cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuál es el método que va a utilizar y utiliza también algunos factores que están muy frecuentes como la nota suicida que ha sido reemplazada por las redes sociales. A ver, el suicidio, me imagino, ustedes son los especialistas, pasa, dijéramos, por una serie de etapas para la toma de decisión. ¿Es posible que la gente pueda detectar esa sintomatología, si se le puede llamar? Alguien que con alguna conducta que la describe puede decir, tiene alguna idea o una tendencia a quitarse la vida. ¿Es posible detectar eso? Sí, es posible. Y ¿Hay síntomas? Hay signos, hay síntomas, y ese es el esfuerzo que nosotros hacemos en oponernos a que la gente tome la decisión de quitarse la vida. Porque para evitar y para oponernos a eso, lo primero que tenemos que romper es el egoísmo. Es una vida en la cual nosotros estamos tratando de lograr nuestras metas y objetivos olvidándonos del más próximo. Pero sí es posible porque una persona que está bajo estas situaciones tiene algunas señales que brinda al grupo familiar, a su equipo familiar. Pero nosotros estamos distraídos, estamos desenfocados, también hay que aceptarlo.
hay mucha parte de la sociedad que está enferma, hay un termómetro que nos indica que necesitamos mejorar la salud mental, y por eso desde mi enfoque yo lo abordo como un programa de salud mental y física, no específicamente para atender la idea suicida. A ver, ¿la depresión juega es posible establecerlo como un síntoma de que puede ser en un momento determinado una causal que empuje a esta persona a quitarse la vida, Ricardo? Un gran porcentaje de las personas que tomaron la decisión de quitarse la vida tenían una condición de depresión, pero no necesariamente. Ahora, cuando usted me pregunta sobre las señales, sobre los signos, uno de estos factores es estos niveles de depresión que tienen que ser abordados por los profesionales de la salud mental. Pero una persona que está encerrada, que tiene una condición de aseo, como no se rasura, no se baña, no se alimenta, pasa encerrado, solo quiere pasar en su habitación, la habitación está convertida prácticamente en su refugio, le llevan el alimento y en muchas ocasiones pasan las horas y el alimento está intacto porque él o ella no lo decidió recoger para alimentarse. Son señales de que esta persona está atravesando una situación que necesita ayuda. Y en esto tenemos que hablarlo fundamentalmente en el segmento de la juventud, porque a nivel mundial el segmento de los 15 a los 29 años es el más afectado a nivel mundial, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en el segmento de la juventud después de los accidentes de tránsito. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que el joven está más propenso por el bullying que puede ser? Porque puede entenderse ya una persona de mayor edad que caiga en un estado de depresión, pues ya no trabaja, no tiene un incentivo, cree que ya no es necesario en la vida, pero un muchacho de 15, 20, 25 años que está en la flor de su juventud, ¿cómo puede alguien establecer que pueda quitarse la vida? Bueno, nosotros desde el proyecto que denominamos Abraza la Vida, que trabajamos junto con mi esposa por más de 15 años, tenemos una claridad y lo hemos reforzado a través del estudio de la suicidología, y yo combino el conocimiento criminológico, las neurociencias, la neurocriminología, y yo puedo establecerle que esta es una condición que nosotros consideramos desde el proyecto Abraza la Vida. Es la ausencia de un adulto significativo. Y nótese, licenciado Valdivieso, que yo no le estoy mencionando padres de familia, porque hay muchos jóvenes que por diferentes circunstancias no tienen el apoyo de papá o de mamá o de ambos, pero sí cuando tiene la figura de un adulto significativo, que puede ser el tío, puede ser el abuelo, puede ser el vecino, puede ser el maestro, puede ser un ciudadano que está ocupándose de la vida de estos adolescentes y de estos jóvenes, por supuesto que hay resultados y se salvan vidas. A ver, pero la razón del enfoque de esta primera parte es si alguien puede detectar, el maestro, ese adulto, porque lo importante es que pueda reconocer ese signo y buscar ayuda, porque si alguien ve que tiene esa sintomatología, puede perfectamente buscar. ¿Existe en el país alguna, dijéramos, entidad en el cual pueda recurrir una persona que esté en esas condiciones? Bueno, aquí existen diferentes organizaciones. En primer lugar, el la ente que tú rector. manejas también tiene esa parte. Nosotros trabajamos todo el abordaje y el enfoque integrador para evitar y oponernos a que las personas se quiten la vida. Pero yo sí me voy a permitir manifestar al ente rector en El Salvador de la salud mental, y es el Ministerio de Salud. Desarrollan una labor extraordinaria y nosotros nos apoyamos en la red de salud pública, y en este momento nosotros con tantos años no hemos perdido una tan sola vida, porque ahí hay profesionales de la salud mental, psicólogas, psicólogos, psiquiatras y un equipo multi-interdisciplinario a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Hay una política nacional de
de prevención, dijéramos, mejor dicho, de salud mental en todas las unidades de... Hay una política de salud mental y hay una estrategia de salud mental que se ha venido trabajando desde el 2019 a la fecha. Y cuando tengamos al ministro de Salud vamos a platicar mucho con él. Ya regresamos, tengo que ir a un corte comercial. En esta segunda parte también le vamos a dar continuidad a lo que está planteando el criminólogo Ricardo Sosa. Ya volvemos. Continuamos. Bien, muchísimas gracias por continuar en esta segunda parte. Lo invitamos a que consuma el agua mineral San Peregrino. Usted la puede encontrar en cualquier supermercado del país. San Peregrino es el patrocinador oficial de Pulso Ciudadano. A ver, Ricardo, en esta segunda parte quiero ver que si nos puedes hacer un planteamiento. Ya lo trataste en la primera, pero quisiera que profundizáramos. ¿Hay alguna influencia, o mejor dicho, una relación entre lo que es el machismo y el suicidio? ¿Puede haber alguna relación entre ambos? Bueno, realmente, licenciado, me ubica en una posición en la cual tengo que hablar sobre mi trabajo doctoral. De eso lo tengo presente, pero... Es que consistió en eso, precisamente. Démosle vuelta a la pregunta. Entiendo que usted hizo su tesis doctoral precisamente sobre este tema, sí, ¿verdad? ¿En qué fundamentado su tesis para llegar a establecer no menos de 20 mitos, entiendo yo, en su tesis? Mitos o verdades, no lo sé, pero de eso entiendo que usted mismo hace como una especie de que trata de sintetizar, si se puede llamar la palabra, en 1.5. Pero ¿en qué fundamentó principalmente la tesis? ¿En qué se fundamenta? Bueno, en el momento de tomar la decisión sobre qué iba a proponer, porque el doctorado es en criminología, pues mis docentes, mis instructores, mis asesores pensaron que yo iba a redactar sobre crimen organizado, sobre pandillas, sobre delitos de alto impacto, pero
yo tomé la decisión de dedicar ese esfuerzo a el trabajo de la prevención del suicidio, el diagnóstico, el tratamiento y posibles soluciones con un enfoque combinando la suicidología con la criminología y la victimología. Sí, porque cualquiera puede decirte en qué pueden ayudar estas ciencias al tema del suicidio, que más que todo está orientado a una salud mental. Lo que pueden ayudar es que la criminología ha estado presente siempre en las grandes soluciones de la humanidad, y por supuesto que trabajando criminólogos en la prevención del suicidio, prácticamente yo no he encontrado otro, al menos en América Latina. Entonces, esto no nos hace especiales, nos hace personas diferentes que tenemos un compromiso, una responsabilidad sobre los grandes problemas que afectan a Latinoamérica y por supuesto a nuestra microrregión. Como yo no soy profesional de la salud mental, mi enfoque yo lo llevé por lo que sí conozco, y es el trabajo del lóbulo frontal del cerebro, cómo piensa la persona, cómo piensa el delincuente, y esto me llevó a mí a analizar los casos y a leer historias, las novedades, como le llamamos, de los suicidios en América Latina, y me llamó mucho la atención y comencé a observar que el machismo estaba generando en América Latina suicidios, estaba generando homicidios y feminicidios, o femicidios como es conocido a nivel mundial. Ricardo, esta sociedad está enferma en el sentido de que aquí por un estacionamiento le han quitado la vida a una persona. Aquí por estacionarse enfrente de tu casa le han quitado la vida a una persona. ¿No es ese un síntoma de una sociedad que adolece en realidad de una falta de salud mental? Bueno, sin duda hay implicaciones y son indicadores en un termómetro que necesitamos trabajar y apostarle a la salud mental, pero también necesitamos trabajar en el machismo. Nuestra generación, doctor, hemos estado propensos y expuestos al proceso de socialización, y en eso fundamenté yo mi posible tesis y la hipótesis en el planteamiento, y es que el machismo, cuando nosotros llegamos aproximadamente entre los 10 y los 12 años, nosotros ya estamos en un proceso de socialización, y en nuestra sociedad latinoamericana el machismo tiene una gran influencia, y nosotros desde la criminología estudiamos lo que denominamos los 4 arquetipos de la masculinidad, y esto está representado en la figura del rey, del amante, del guerrero y del sabio. Son 4 figuras de arquetipos que están presentes en nosotros los hombres. La literatura, a través de la revisión que yo desarrollé, llegué a la conclusión que uno prevalece en nosotros, en cada uno de nosotros, pero hay autores que dicen que pueden prevalecer 2 y en algunos casos 4. Y esto luego los combinamos con el carácter y el temperamento, que es un estudio que desarrollan ya los profesionales de la salud mental. Cuando el machismo está fundamentado en mandatos y prohibiciones. Eso es lo que nosotros tenemos en el proceso de socialización. Y cuando nosotros entramos a la adolescencia, pues tenemos que estudiar en el colegio o en el instituto, en la escuela. Nosotros ahí maximizamos este tipo de mandatos. Pero a nadie, creo que ni a ti ni a mí, nos enseñan a ser padres. Es decir, cómo que somos los primeros en llamar, en orientar a nuestros. ¿Cómo poder identificar o no trasladarle ese sentimiento de machismo? No necesita el niño tener a alguien como, dijéramos, mi director, ¿con quién puedo yo compararme? Por supuesto. Digamos, dentro del esquema normal, el niño, el varón se identifica con papá, pero en una sociedad como la nuestra, donde las uniones libres y los matrimonios no están durando ni siquiera los 3 años, estos chicos quedan durante la primera infancia, que es el desarrollo pleno del cerebro, en un estado en el cual no lo pueden manejar. En mi caso, licenciado Valdivieso, porque me gusta hablar solo de mi caso, que es el que puedo hablar, mi padre se divorció de mi mamá cuando tenía yo 2 años. Por lo tanto, yo ese referente no lo tuve. No lo tuviste. Y por supuesto que
Claro que influye, porque yo tuve que ir a buscar a la calle estos mandatos y prohibiciones, pero lo interesante es que ahí también llegaban mis compañeros y mis amiguitos que tenían papá. Entonces, ese proceso de socialización lo que hace es que enfrenta a un joven que puede tener problemas de identidad, problemas de personalidad, problemas de autoestima y otros factores contra otro que viene bien formado, que está bien fundamentado, que se supone que está preparado para enfrentar estas presiones, pero en ocasiones no lo logra. Ok, quiero referirme siempre a su tesis doctoral, pero específicamente en esos 20 ejemplos que usted pone, no sé si mitos o verdad, pero de los cuales por razones de tiempo quisiéramos, no sé si producción tiene lista esa lámina, estas 5, dijéramos, de mito número 1 sobre el suicidio. Usted dice que el que se quiere matar no lo anda diciendo. ¿Es cierto eso? Porque yo lo he escuchado, el que se va a matar no anda avisando, se mata y punto. ¿Es cierto esa frase? Bueno, este es el mito número 1 dentro de los que yo he rescatado de 22 que estudié. El mito número 1 se refiere a que es lo que la mayoría de la población dice, y 8 de cada 10 personas que tomaron la decisión de quitarse la vida sí manifestaron y lo dijeron con claridad de alguna manera que quería tomar la decisión de quitarse la vida. Por lo tanto, aquí este es mentira. Mentira en este caso. ¿Cuál es el mito número 2 siempre sobre el tema del suicidio? Producción, si lo podemos poner ahí. Dice, hablar o preguntar sobre suicidio le mete o provoca idea a la persona de quitarse la vida. Es decir, el tema que estamos aquí discutiendo, hablando, puede, dijéramos, inducir o provocar ideas de quitarse la vida simplemente por el hecho de que estamos hablando del tema. Ese es uno de los mitos que ha estado en la mayoría de los siglos, y hasta que las ciencias médicas tomaron el liderazgo para comenzar a estudiar sistemáticamente la idea suicida y la conducta suicida. Lo que estamos haciendo ahora ya está debidamente comprobado por la OMS, por la OEPS y por la Red Mundial de Suicidólogos que eso es un mito. Lo que estamos haciendo en esta noche, ya por segunda ocasión, gracias a Grupo Megavisión, es de llevando este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, este mensaje para decirle a usted que está atravesando cualquier circunstancia o problema en su proyecto de vida, que usted no está solo, que usted no está sola, y que hay un grupo empresarial que está dispuesto también a colaborar llevando este mensaje estratégico y, por supuesto, conversándolo en parámetros adecuados. A ver, ¿qué rol debería de jugar aquí el Ministerio de Salud en cuanto al tema de una política de salud mental? Sabemos que este ministro tiene una apertura, dijéramos, en enfrentar, de hecho lo hemos visto activo en el caso de la pandemia, yo lo he tenido varias veces, con una visión totalmente diferente. ¿No consideran ustedes que el Ministerio de Salud puede ser una pieza importante para poder coordinar junto con todas estas organizaciones, dijéramos, que pudiesen salvar más de una persona? Bueno, me parece que el Ministerio de Salud está desarrollando su rol y su papel de ente rector en temas de salud, y la salud mental no deja de ser una prioridad en el esquema del ministerio. Yo le puedo asegurar que tanto el señor ministro como el señor viceministro son personas comprometidas con este tema y que están trabajando dentro de su planeamiento estratégico en esta temática. También tenemos al director de políticas públicas, que son personas que tienen un perfil bajo, pero que tienen una gran incidencia a nivel de la formulación de todas las estrategias. El Ministerio de Salud tiene un área, una unidad, un departamento de salud mental, donde hay un equipo de profesionales, hombres y mujeres, que están oponiéndose y ocupándose día a día para prevenir todo el tema de salud mental. Y hay asociaciones que también están trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud, específicamente con el área de salud mental, donde la directora del área está desarrollando una labor
y una gran cruzada en temas de salud mental y física. Quizás si podemos ver el tercero, porque aquí concluimos que esto es un mito, el hecho de hablar o preguntar, pero me llamó la atención este 3 en particular, doctor, porque se quita la vida porque era cobarde y no enfrentó su problema. Cualquiera que no tenga, dijéramos, el mínimo conocimiento de lo que significa, dijéramos, abordar problemas que uno desconoce, económicos, sociales, políticos en esa persona. Entonces se quitó la vida porque era cobarde y no enfrentó el problema como debería de hacer. Bueno, usted lo abordó en el primer segmento con ese pulso que tiene para las preguntas y lo disipamos. Ni es cobarde ni es valiente. Por supuesto que aquí va a depender también de mi conducta machista, cómo yo lo califique. En buen salvadoreño lo expresa con otra palabra muy coloquial, y si es valiente, según él, lo va a glorificar como lo hicieron los griegos, los romanos y los estoicos. Bien, este es el 3, pero no quiero irme al corte comercial, todavía tenemos 3 minutos. Veamos el mito número 4 con respecto al suicidio, ahí producción. Todos los que se suicidan están locos, es decir, si partimos de la base que hay un estado de inconsciencia mental y decir, como estaba loco se quitó la vida. Quiere decir que un cuerdo, si eso fuese cierto, un cuerdo nunca se podía quitar la vida. Bueno, este mito número 4 a mí me llamó mucho la atención al leer las novedades de América Latina sobre cuál era lo que había encontrado el área de seguridad pública o la policía al llegar a la escena. Y siempre había un relato de parte de un familiar, de un vecino o de una persona cercana. Hay países donde el 1% del total de los suicidios tenía un problema de esquizofrenia y en otros países el 2%. Por lo tanto, es otra mentira. La mayoría de personas que toman la decisión de quitarse la vida son personas con un estado normal, con una actividad normal y que están atravesando por una condición de sufrimiento. Ok, el mito número 5 nos dice, dijéramos, que todas estas personas pasan, no sé si lo tenemos ahí, cuando alguien se quiere matar, nada ni nadie lo puede detener. Es decir, cuando ya pasa de la etapa de que él planea y decide tomar esa acción, nadie lo puede detener. Este mito número 5 lo dejo para el final porque es una mentira. Y aquí, doctor, yo le voy a hablar en mi caso muy particular. Este mito procede desde mi punto de vista del mismo infierno. Las huestes de maldad, Satanás, el enemigo de nuestra alma, quiere meterle esta idea suicida y decirle que nada ni nadie se va a oponer y que a nadie le importa. Y en nuestro lenguaje coloquial, cuando alguien le dice o le comenta que tenía una idea suicida, la reacción es decir, el que se quiera matar, que se mate. Lamentable. Lo que yo estoy haciendo acá, lo que nosotros hacemos con mi esposa desde hace más de 15 años en el programa Abraza la Vida del Ministerio Cristo como pastor, es eso. Nos estamos oponiendo a que la gente tome la decisión de quitarse la vida y llevamos ese mensaje de fe, de esperanza y recuperamos el proyecto de vida. Pero mientras ustedes rescatan a través de ese apostolado de poder llevar a la gente a decir, hay una salida, hay otros o que si no lo inducen a que tome aún más o confirmen la decisión, simplemente no dicen nada. Es decir, bueno, si ya usted lo tomó que se va. Ese es el comportamiento que esta sociedad ha ido inculcando durante mucho tiempo, Ricardo. Por supuesto que hay factores de egoísmo, hay conductas en la cual solo me interesa mi vida y por supuesto, doctor, que aquí tenemos factores protectores y factores de riesgo de la idea suicida. Ambos se complementan y para abordarlos siempre es importante abordar los factores protectores. Bien, tengo que ir al segundo corte comercial, ya empezaron nuestros televidentes a preguntar, están haciendo unos cuestionamientos que desde el punto de vista, dijéramos, de la realidad que vivimos tienen toda la razón. Ya volvemos.
Ya regresamos. Continuamos. Muchas gracias por continuar en esta tercera y última parte. Ricardo, nos hacen una pregunta aquí. Buenas noches. Muchos de los suicidios que se dan en nuestro país se dan mucho por problemas de alcoholismo, drogadicción, infidelidad, deudas, problemas de salud, y se da más en hombres que en mujeres. Ahí sí, dijéramos, coincide con tu planteamiento que el 80% está orientado. Cierto que en nuestro país el problema del alcoholismo y la drogadicción, incluso el tema de la infidelidad, las deudas, incitan a esto, al suicidio. Son factores de riesgo y yo quiero felicitar a la amiga o al amigo televidente que nos hace esta excelente comentario, más que una pregunta, sino que es una afirmación desde su experiencia, desde su conocimiento. Todo lo que usted ha escrito es cierto y son factores de riesgo, y decíamos antes del corte, los mismos factores de riesgo nosotros los vamos a buscar en los factores protectores. Cuando un hombre no tiene una adecuada relación con su pareja sentimental, con su esposa, y toma otras decisiones, lo primero que él utiliza en ese comportamiento machista es la búsqueda del alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones, de las drogas estupefacientes, para evadir la realidad. Y eso luego trae problemas porque la situación en el hogar
no se mejora, sino que se complica. ¿Y cuál es el problema? Que esa persona que se muestra con una conducta de hombre, de macho, machista 100%, cuando la señora le dice que se retire de la casa y que se lleve sus cosas, comienza a cometer unas acciones incoherentes que lo llevan en un momento determinado a asesinar a su compañera de vida o esposa y luego cometer suicidio. Ricardo, dada tu experiencia, tus estudios, ¿es posible hacerte esta pregunta? ¿Qué pasa por la mente de una persona que toma la decisión de quitarse la vida? ¿Es posible? ¿Qué tú presumes? ¿Qué le pasa en ese preciso momento en que decide? ¿Qué pasa? ¿Qué piensa? Bueno, doctor, una pregunta muy difícil de responder. Quiero decirle que a pesar de todo lo que he tratado de investigar, de documentarme, de leer, no tengo una única respuesta a su interrogante. Por supuesto que en el suicidio hay una condición diferente en otro tipo de casos de investigación. La persona usualmente muere en la escena. Es muy difícil saber qué pasa. Es muy complejo, pero a través de la criminología, nosotros hemos venido trabajando en la Red Mundial de Suicidólogos y en otras organizaciones donde yo he tenido la oportunidad de proponer y de recomendar alternativas. Yo he venido potenciando una técnica que se llama la autopsia psicológica, que se puede desarrollar en las personas. A ver, aclarame ese concepto. Es decir, cuando hablamos de autopsia, es porque es una investigación posterior a la muerte. Posterior a la muerte. ¿Cómo poder determinar lo que pensaba en ese momento? Porque cuando la persona se ha quitado la vida, comienza el equipo familiar, los vecinos, los compañeros de trabajo a manifestar los signos, los síntomas que tenía esta persona y que se habían quedado callados. Y también tenemos otra condición a lo cual yo recomiendo que se trabaje la técnica de la autopsia psicológica, y es todo lo que tiene que ver con los sobrevivientes. Un hombre intentará 2 veces quitarse la vida. La primera falla, en la segunda lo consigue. Y en la mujer es hasta 6 ocasiones. La mujer aproximadamente falla 5 veces para llegar a una situación de quitarse la vida. Quiere decir que si una persona, en el caso de una mujer, ya lo intentó una vez, lo intenta por segunda vez, es de poner las antenas, o por lo menos todo su entorno familiar, es que está... ¿Se puede usted imaginar que una mujer, nos dice la estadística, la evidencia, que de 5 a 6 ocasiones lo intentó hasta que lo logró? ¿Qué pasó con esa red de apoyo? No la tenía, y tampoco hubo un acompañamiento de ese adulto significativo que pueda estar en ese proceso. Hablamos de un compañero de trabajo, hablamos de un vecino, hablamos de una persona. Y eso tiene que ver con esta pregunta que nos hacen. Buenas noches. Si un adolescente manifiesta constantemente que se quiere suicidar y sus padres no le prestan atención ni busca ayuda, ¿qué se puede hacer, Ricardo? Bueno, esta es una excelente aporte de nuestra teleaudiencia, porque me permite manifestar otro de los mitos, que es en el sentido de que como los papás son indiferentes o no tienen una adecuada relación o viven una situación diferente en el entorno familiar, allí puede surgir ese adulto significativo para que pueda ayudarle a la persona a buscar ayuda. Y en esa dirección, mi recomendación, mi propuesta es la red del Sistema Nacional del Ministerio de Salud. Es que nosotros tenemos de dónde echar mano. Es el sistema del Ministerio de Salud a nivel nacional que tiene las personas facultadas y el personal sensibilizado para abordar estas temáticas, pero a veces nosotros hay una situación de temor, hay vergüenza. Incluso cuando un familiar toma la decisión de suicidarse, las familias prácticamente corren con la velación y corren con el entierro, porque es una condición que causa vergüenza. Y en la vela no se habla de qué fue lo que sucedió. Por lo tanto, creo que en el entorno familiar, en el entorno de los amigos... ¿Cuál debería ser la conducta de la familia
que tiene un caso como ese, Ricardo? Bueno, de buscar ayuda, de ponerse en contacto con el Sistema Nacional Público del Ministerio de Salud y también buscar ayuda con otros actores de la sociedad, como la iglesia, como su iglesia local, como las iglesias cristianas que tienen una cobertura también a nivel nacional. Dice, las enfermedades mentales, hay un desequilibrio neuroquímico, historias de trauma y, o sea, es multifactorial. O sea que es un enfoque que tiene que ser una perspectiva de no juzgar, sino de ayudar. Excelente aporte. Nosotros no estamos, Para y esa juzgar. es nuestra filosofía desde Abraza la Vida. Nosotros no tenemos la autoridad para criticar, condenar o juzgar. Nosotros estamos para ayudar a que la persona que intentó o que tuvo la idea suicida recupere su proyecto de vida. Ricardo, ya voy terminando el programa, pero no quisiera sino dejarte planteado y primero agradecerte el apoyo que nos vas a brindar, no solo en este tipo de temas, sino que nosotros pretendemos aquí en el Grupo Megavisión desarrollar una capacitación, una formación, dijéramos, especializada a todo el equipo de prensa para cómo proceder en un momento determinado cuando nos enfrentamos con nuestros camarógrafos, con nuestros reporteros en una escena donde aparentemente es suicidio. ¿Cómo debe abordarlo la prensa? ¿Cómo debe de abordarlo el camarógrafo en ese momento y no ser como un efecto, dijéramos, ejemplarizador? Bueno, yo creo, doctor, que existen buenas prácticas para cubrir este tipo de noticias. Ustedes como cadena de prensa, como cadena televisiva, como periodistas, tienen que ir a la escena, tienen que cubrir este tipo de sucesos, pero hay una guía de buenas prácticas que se puede desarrollar y prácticamente es parte del proyecto que vamos a trabajar con todo su equipo de prensa para poderlos orientar y decirles que no necesariamente en la escena está la mejor cobertura. Esa es una premisa muy particular. En segundo lugar, yo hago una invitación a todos los medios de comunicación, principalmente televisivos y de multiplataformas, a los denominados influencers, que tengan mucho cuidado y que tengan un respeto por las víctimas, que puedan utilizar ese tipo de efectos que ustedes le ponen a la imagen para que no se vea el cuerpo de la víctima, porque hay que tener un respeto y un enfoque victimológico porque la familia está sufriendo, y cuando un medio de comunicación hace este planteamiento, no está desarrollando victimización secundaria contra el grupo familiar, y de igual manera evitar los titulares amarillistas y sensacionalistas, porque eso es lo que genera ahora clics, lo que genera likes y lo que genera me gusta, y que eso también genera monetización. No quiero terminar el programa sin hacer, y por eso hice, dijéramos, esta pregunta que nos las hace un televidente. Dice, buenas noches, una pregunta a su distinguido invitado. He padecido de ansiedad y depresión y en algún momento he tenido pensamientos suicidas. ¿Se puede superar esos pensamientos y cómo lo podemos hacer? Bueno, Ricardo, esta es una, dijéramos, de lo que se persigue a través de este tipo de programas, de motivar a esta gente a que busque una ayuda. Por supuesto, doctor, y yo le quiero pedir al máster que nos pase la última diapositiva con los teléfonos a los cuales se puede llamar y que puede usted comunicarse. Usted puede llamar al 7042-7777. Ese es el número donde nosotros estamos ayudando como Abraza la Vida para poder facilitar y que usted abrace la vida. Ahí está en la pantalla este número telefónico en el cual lo va a atender un equipo de profesionales especializados para ayudarle a que usted encuentre una respuesta. Usted no está solo, usted no está sola. Y de igual manera tenemos los teléfonos de la red del sistema del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que es el 131 del Ministerio de Salud, y de igual manera la línea del IS 127 y el 132 del Ministerio de Salud, las 24 horas
para atenderle y recibir Ok. atención especializada. Bueno, amigo televidente o amiga televidente, no sabemos. Ahí tiene usted una salida. Creo que todo tiene solución excepto la muerte. Ricardo, sé que este tema da para muchísimo más. Vamos a seguir abordando este tema más adelante, sobre todo para darle una continuidad. Creo que es una forma de aportar también hacia la sociedad en algo que está a la vuelta de la esquina y no queremos ver. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano.